Bien, ahora en esta ocasión vamos a ver el punto 6.2, que es una función referencial. La función referencial está inmersa dentro del texto informativo, es decir, que pertenece a una característica especial de nuestro texto informativo. Vamos a ver su definición, fíjate bien. La función referencial es un tipo de función del lenguaje empleado para mencionar los factores externos del propio acto comunicativo y del emisor, lo que permite exponer la realidad de manera concreta y objetiva. Esa es nuestra definición. Entonces, para mí sería entonces una característica, como lo dice en esta parte de nuestra definición. Ajá. Es una función del lenguaje. Es decir, cuando yo hago mi texto informativo, puedo cumplir con esta función referencial, lo que permite exponer a mí la realidad de manera concreta y objetiva. La función referencial del lenguaje se conoce también como función denotativa, función informativa o como función simbólica según Karl Bauer. Asimismo, forma parte de otras funciones del lenguaje definidas por el lingüista Roman Jakobson, quien distinguió las diferentes formas en que los seres humanos nos comunicamos y transmitimos diversos mensajes según su propósito, bien sean deseos, órdenes, sentimientos, opiniones, entre otros. Entonces, una forma de expresar nuestras ideas con sentido y organización es cuando hacemos una función referencial. Otras funciones del lenguaje son la función poética, función apelativa o connotativa, función fática, función emotiva y función metalingüística. Vamos a dejar subrayadas estas partes. Otras funciones del lenguaje, es decir, cuando yo haga mi texto informativo, debe sugerirte el uso de estas funciones del lenguaje para darle más objetividad, más funcionamiento de tu texto, más referencia hacia un tema en específico. Entonces, en este sentido, las más importantes y empleadas en el acto comunicativo, ya que nos permite transmitir información y características de todo aquello que nos rodea, es decir, objetos, animales, personas, acciones, acontecimientos, entre otros. Esos son los temas que un texto informativo puede tener en cierto momento y que pertenecen a una estructura. De ahí que sea importante utilizarlo en los textos científicos, periodísticos, o todos aquellos discursos destinados a transmitir algún tipo de conocimiento e información que haga referencia a nuestra realidad. Entonces, la función referencial, así como la poética, apelativa, fática, función emotiva y función metalingüística deben de estar incluidas cuando estamos hablando de este tipo de, como su nombre lo indica, de este tipo de textos. Vamos a subrayar esta parte para que quede claro que estamos utilizando los textos informativos y las características que debe de contener. Seguido nos dice, por ejemplo, cuando se les dice ahora, la hora a un transeúnte, cuando se describe la postura de un amigo con respecto a una situación, cuando se expone el resultado de una investigación, entre otros. Principales recursos lingüísticos. Vamos a definirlos ahora. Fíjate bien que ahora nos dicen, a continuación se presentan los principales recursos lingüísticos empleados en la función referencial del lenguaje. Cuando yo haga uso de la función referencial del lenguaje, ¿qué quiere decir por su sentido común? Es la relación que guarda sobre el tema y la creación de mi texto informativo. Entonces requiere de los recursos lingüísticos. Estos son los siguientes. Deícticos son palabras y expresiones que sirven para señalar a aquellas personas, espacios o situaciones
a los que se hace referencia quien lo expone o a lo que hace referencia quien lo expone. Por ejemplo, nosotros, aquella, hoy, ayer, entre otros. Primer requisito que debe de contener la función lingüística dentro de un texto informativo. Denotativo se refiere al significado principal de las palabras. Sustantivos y verbos son las palabras más utilizadas en función del lenguaje que permiten dar a conocer la información de manera más objetiva. Entonación se emplea la entonación enunciativa y modo verbal indicativo que hace referencia a la acción real y objetiva, es decir, cuando yo diseñe un texto informativo debe de cumplir con la función en mención y para que esa función en mención, que es la función referencial, debe de tener en cuenta todos estos elementos para que mi escrito, mi texto informativo sea completo o esté diseñado de manera correcta. Luego entonces también nos hacen referencia a un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. A continuación se presentan diferentes ejemplos del uso de la función referencial del lenguaje. Ejemplo: la cena está lista y servida. ¿Cuál es el sentido lingüístico o el recurso lingüístico que hace referencia a esta frase? La cena está lista y servida. Si yo voy a la definición, hace uso de sustantivos y verbos. Ajá. Ese es a lo que se refiere este ejemplo. Ellos son mis padres. ¿Sí? Hace alusión a qué. ¿Con qué este ejemplo, con qué principal recurso de la función lingüística cumple, de la función referencial? ¿A qué hace referencia este ejemplo? ¿Sí? Esa es la parte que nos toca analizar. Ellos son mis padres. Se refiere a palabras y expresiones para señalar aquellas personas, espacios o situaciones. Bien, entonces aquí se relaciona con nuestro primer ejemplo. Voy a borrar esta parte para que veas que voy a enlazar cada uno de los ejercicios y de esta manera nos demos cuenta de que se está cumpliendo los principales recursos. Entonces dijimos, la cena está lista y servida. Son las palabras más utilizadas en esta función del lenguaje porque permiten conocer la información de manera más objetiva. ¿Será esa? ¿O se refieren al significado principal de las palabras? ¿O se emplea para la entonación? ¿O que hace referencia a una acción real y objetiva? La cena está lista y servida. Yo lo relacionaría con un modo verbal indicativo porque está señalando una acción y además el enunciado es objetivo, no tiene más texto, está siendo muy claro. Como número 2, vamos a utilizar otro color. Ellos son mis padres. Son un recurso lingüístico deícticos, con el acento, porque está indicando la expresión para señalar a aquellas personas, ¿no? Así de claro y de simple. Luego entonces el siguiente ejemplo. En verano conocí la ciudad de París. ¿Con quién se relaciona? Se refiere a que hace referencia a una acción real y objetiva. Es una acción. Conoció París de manera directa, ¿no? Entonces este ejercicio se relaciona con significado principal de las palabras, ¿sí? Y también, exactamente, lo dejo aquí está la relación, es una acción real y objetiva. El teléfono móvil de mi hermana se averió. Si hacemos uso, ya está mencionando una persona, entonces se relaciona con los deícticos, la característica lingüística deíctica. Ayer hubo temperaturas elevadas. ¿A quién hace referencia? Está indicando
una acción real y objetiva, ¿sí? Real y objetiva. También entra en esta categoría. El autobús salió media hora después, ¿sí? ¿En dónde tendría que ser? Es una acción real y objetiva, porque dice el autobús salió media hora después. Vamos a ver personas, espacios o situaciones a las que hace referencia. Nos iríamos con la primeritita. En este sentido, sí, porque está haciendo referencia a espacios o situaciones. Ajá. Espacios o situaciones que se exponen. Mi hermano tiene una hija. Mi hermano tiene una hija. Está indicando que hay una persona que tiene esta situación. Por tanto, mi hermano tiene una hija. Hace referencia didácticamente. Mi tía está embarazada. Nuevamente. ¿Sí? Mi tía está embarazada. Son palabras o expresiones que sirven para señalar a aquellas personas, espacios o situaciones. Nuevamente al primer concepto. Y mañana es viernes. Hace referencia a una acción real y objetiva. Sí, porque es real. Puede ser real o puede ser no real, dependiendo del tema en el que esté viviendo la persona. Pero mañana es viernes. ¿Es una reacción real y objetiva? No. Se refiere a un espacio o situación que hace referencia de quién lo expone. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Se relaciona a sustantivos y verbos o se relaciona al aspecto deíctico. Yo me iría por aspecto deíctico. Voy a usar el mismo color porque, como su definición lo dice, son palabras y expresiones que sirven para señalar a aquellas personas, espacios o situaciones a los que hace referencia quien lo expone. Está haciendo una referencia porque dice mañana es viernes. ¿Sí? Bien, así estos ejercicios les van a servir mucho. Voy a mantener estos ejercicios en claro para que tú los puedas resolver. Voy a colocar en el grupo tus ejercicios para practicar este tipo de trabajos. Por mi parte sería todo en este ejercicio, en este tema. Continuamos con los demás.